Una de las clasificaciones clínicas más conocidas y aceptadas es la que divide a las micosis en micosis superficiales y cutáneas, micosis subcutánea o localmente invasoras, micosis sistémicas y oportunistas. Veremos ahora las micosis sistémicas o profundas, llamadas también sistémicas endémicas. Están causadas por hongos llamados patógenos verdaderos, que pueden superar las defensas fisiológicas y celulares del huésped normal al cambiar su forma morfológica. O sea, están producidas estas micosis por hongos dimórficos. Recuerden, la definición de hongos dimórficos son aquellos que pueden transformarse en levadura a una cierta temperatura o nutrición y a otra pueden tener forma micelial. Por eso se llaman dimórficos, tienen dos formas. Están restringidos geográficamente. Tienen en común de que el sitio primario de la lesión suele ser pulmonar después de la inhalación de conidios. Entre los hongos que producen micosis sistémicas o profundas está el Paracoccidioides species, que además puede producir enfermedad en animales domésticos y salvajes. El histoplasma, especies de histoplasma, que también se lo puede encontrar en equinos, bovinos y ovinos. Las especies de coccidioides, que se lo puede encontrar en primates, mamíferos grandes, caballos, serpientes. Blastomyces especies en perros, gatos, caballos y Talaromyces marneferi. Haciendo un poco de historia, los hongos o las enfermedades que producen se conocen desde la más remota antigüedad, de la época de los romanos y los griegos. La micología es la rama de la microbiología que se desarrolló primero. En cuanto a las micosis profundas, en 1892, Alejandro Posadas, que era un estudiante de medicina y era discípulo del patólogo Robert Wernicke, describió en Argentina el primer caso de coccidioidomicosis. En 1894, Gilchrist, en la zona de Chicago, hace lo mismo con la blastomicosis americana. En 1905, Samuel Taylor Darling, durante los primeros trabajos en el Canal de Panamá, describió la histoplasmosis. En 1934, William de Monbron cultivó el hongo, demostró su naturaleza dimórfica y reprodujo la enfermedad de forma experimental. Y por último, en 1908, Lutz, en Brasil, informó el primer caso de paracoccidioidomicosis. A partir de 1909, Adolfo Splendor, que era un médico italiano, inició el estudio del hongo y lo clasificó. En 1928, Almeida fue quien delimitó en definitiva esta enfermedad y su agente causal. Esta micosis, que es la paracoccidioidomicosis, es exclusiva de Latinoamérica y son los brasileros y el grupo de Ángela Restrepo de Colombia quienes más han contribuido para el conocimiento de esta enfermedad. Las micosis profundas son producidas, como dijimos, por hongos patógenos verdaderos, llamándose así a aquellas especies que tienen la capacidad de provocar enfermedad en el huésped humano normal cuando el inóculo es lo suficientemente grande. El dimorfismo puede ser térmico o nutricional. En el caso de histoplasma, paracoccidioides y blastomyces, el dimorfismo es térmico, dos temperaturas diferentes. En cambio, en coccidioides, el dimorfismo es nutricional, tiene que ver con su nutrición. Los hongos dimórficos son géneros y especies no relacionadas taxonómicamente entre sí. Estos hongos en su vida saprófita presentan una fase filamentosa o micelial y en su fase tisular o la fase parasitaria, que es la fase patógena, se presentan como hongos levaduriformes.
Estos hongos crecen en la naturaleza como saprófitos habitantes del suelo, restos de vegetales, cursos de agua, etc. Durante la infección se adaptan a mayores temperaturas del tejido, o sea, son hongos termotolerantes. Tratan de superar las defensas del huésped y adaptarse al mismo, cambiando su morfología, pasando de la fase micelial a la fase levaduriforme o esférulas, que es en el caso de coccidioides. Bueno, entonces estas micosis, como ya les dije, son provocadas, y repito nuevamente, por hongos dimórficos que viven en el suelo en determinadas regiones geográficas. Por eso se llaman también micosis endémicas. E infectan al hombre generalmente por la vía inhalatoria, ocasionándole procesos infecciosos que en general curan espontáneamente. Pero en ocasiones, dependiendo de ciertos factores de riesgo, como por ejemplo la edad, el sexo, las deficiencias inmunitarias, se pueden transformar en enfermedades graves. Aquí se observa la distribución mundial de las micosis sistémicas endémicas. Las micosis endémicas se presentan en zonas climáticas específicas. Por ejemplo, coccidioidomicosis es propia de las zonas semidesérticas que podemos ver en el mapa hacia el norte de México y el sur de Estados Unidos, y en la zona del Chaco argentino, paraguayo, y hay una parte del norte del Brasil. La histoplasmosis y la paracoccidioidomicosis prevalecen en zonas tropicales. La blastomicosis pertenece a los climas templados. Coccidioidomicosis e histoplasmosis están ampliamente distribuidas en el continente americano, mientras que la paracoccidioidomicosis se limita a América del Sur. La blastomicosis se encuentra en América del Norte y África Central y Oriental. ¿Cómo se adquiere la infección? El individuo primero se infecta y luego se enferma. Para el desarrollo de la enfermedad se consideran tres factores: el tamaño del inóculo, la virulencia del hongo y el estado inmune del huésped. Después de la inhalación de los conidios, los pulmones son los órganos primarios involucrados. La inhalación de los conidios y la incapacidad para desalojar al mismo mediante mecanismos mucociliares llevan a la transformación de los conidios y pequeñas hifas inhaladas en células levaduriformes, las que rápidamente son ingeridas por los fagocitos mononucleares. La conversión del conidio y fragmentos de hifas en levaduras ocurre en pocas horas posterior a la infección y es crítico para la sobrevida del patógeno. Los macrófagos alveolares son reclutados a los sitios de infección y fagocitan células fúngicas. Los fagocitos son bastante efectivos para ingerir y eliminar conidios, pero su efectividad es mucho menor contra las formas levaduriformes. Las micosis profundas se diagnostican por medio de técnicas directas, o sea, directamente buscando el patógeno, ya sea en el examen microscópico o en el cultivo, o técnicas indirectas en donde buscamos anticuerpos. El diagnóstico de estas infecciones tiene 4 pilares fundamentales. En primer lugar están los signos y síntomas clínicos del paciente, las imágenes, ya sea radiografía, tomografía, resonancia, los resultados del laboratorio de micología y la anatomía patológica. El diagnóstico clásico microbiológico se basa en la observación microscópica directa del hongo en los materiales clínicos y la identificación a partir de los cultivos. Esta metodología está limitada por la calidad de la muestra clínica
y la experiencia del observador. El desarrollo lento del hongo y el tiempo requerido hasta llegar a su identificación definitiva. Se debe hacer la observación microscópica además del cultivo, la producción de exoantígeno y la termoconversión. ¿Qué significa la termoconversión? Es la conversión del hongo de una fase a otra, es decir, de su fase micelial a 28 grados a la fase levaduriforme a 37 grados, utilizando estas dos temperaturas. Las técnicas de diagnóstico tradicionales, o sea, la observación microscópica y el cultivo, son todo un desafío debido a que tienen una baja sensibilidad. Es por eso que tenemos otros métodos que son más rápidos y que ya son llamadas técnicas independientes del cultivo. Entre ellos tenemos la detección de antígenos, la detección de anticuerpos y la detección de ácidos nucleicos. Las técnicas indirectas que detectan anticuerpos están supeditados al estado inmunológico del paciente y el tiempo de evolución de las micosis. Las más conocidas son la de inmunodifusión, la contrainmunoelectroforesis, la prueba de fijación de complemento y la prueba de enzimo inmunoensayo. Debido a que estas tienen baja sensibilidad en pacientes inmunocomprometidos, se han elaborado nuevas pruebas para detección de antígenos en suero y en orina, por medio de la técnica de enzimo inmunoensayo o la prueba de látex para pacientes inmunocomprometidos, donde esta prueba ha demostrado tener mayor sensibilidad. Se han desarrollado técnicas de diagnóstico rápido que complementan el diagnóstico clásico, como por ejemplo las que detectan específicamente ácidos nucleicos de los hongos causantes de micosis sistémicas. Tenemos entonces las pruebas de PCR que pueden ser realizadas a partir de muestras clínicas o también a partir de los cultivos y la secuenciación de las mismas, de los ácidos nucleicos. La paracoccidioidomicosis es una micosis endémica, sistémica, también llamada micosis profundas, porque ataca generalmente diferentes órganos, pero principalmente el pulmón. Es endémica de áreas tropicales y subtropicales húmedas de América Latina y es producida por especies del hongo Paracoccidioides. Afecta principalmente a los seres humanos y también puede afectar a los armadillos de 9 cintas. De acuerdo a las diferentes relaciones entre el huésped y el hongo parásito, se observan diferentes formas clínicas que pueden ir desde una infección asintomática hasta procesos diseminados graves con el compromiso de varios órganos. La paracoccidioidomicosis recibe también el nombre de blastomicosis sudamericana, enfermedad de Lut Splendor Almeida, por ser los que la descubrieron y la estudiaron, o granuloma paracoccidioidal. Hasta el 2005, desde 1930 hasta el 2005, se consideraba al género Paracoccidioides como una sola especie, que era Paracoccidioides brasiliensis. A partir del 2005, estudios relacionados con aislamiento de diversas regiones permitieron determinar que el género era un complejo de especies. En el año 2009 ya se habían identificado 2 especies taxonómicas, Paracoccidioides brasiliensis y Paracoccidioides lutzi. Asimismo, Paracoccidioides brasiliensis estaba formada por 4 especies crípticas denominadas S1, PS2, PS3 y PS4, que se diferenciaban no solo evolutivamente, sino en la distribución geográfica. En el árbol que ustedes ven ahí, se puede observar en la parte superior
Paracoccidioides brasiliensis y sus especies crípticas, y en la parte inferior está Paracoccidioides, que está aquí, Paracoccidioides lutzi, y estas son las especies crípticas de Paracoccidioides brasiliensis. Estas especies crípticas están propuestas como nuevas especies y han sido renombradas. Así, por ejemplo, S1, la especie S1, como Paracoccidioides brasiliensis sensu stricto. PS2, Paracoccidioides americana. PS3, Paracoccidioides restrepiensis. Y PS4, Paracoccidioides venezuelensis. Paracoccidioidomicosis es una endemia de zonas rurales de América Latina, desde el sur de México hasta Argentina y Uruguay. El 80% de los casos registrados en el mundo son brasileros. Las zonas endémicas tienen un clima cálido, con estación lluviosa, suelos con pH ácido, ricos en sustancias orgánicas, con numerosos cursos de agua dulce y áreas boscosas. Generalmente afecta a trabajadores que trabajan en estos sitios. Entre los factores de riesgo está el bajo nivel socioeconómico, la malnutrición, el alcoholismo, el tabaquismo de estos trabajadores rurales. Generalmente no se transmite de hombre a hombre ni de animal a hombre. Paracoccidioides, entonces, como hemos visto, se encuentran en regiones con abundantes precipitaciones, 900 a 1800 milímetros por año, abundante forestación, veranos lluviosos e inviernos cortos. Las áreas endémicas de nuestro país son los departamentos de San Pedro, Cordillera, Caguazú, Paraguarí y Alto Paraná. Los aislamientos de Paraguay, hasta ahora estudiados, corresponden a Paracoccidioides brasiliensis S o S1. La fuente de infección está en la naturaleza, pero Paracoccidioides ha sido aislado de ella en escasas oportunidades. Su hábitat es aún desconocido en gran medida. Se supone que vive en la vecindad de ríos o arroyos, en el suelo y cerca de cuevas de armadillos de 9 cintas. Fue aislado de este animal a partir del cultivo de órganos como hígado y vaso. Ha sido aislado en múltiples sitios, como por ejemplo en heces de murciélagos, en muestras de tierra, en comida de perros, pero estos aislamientos no se han podido repetir. Inclusive ha sido aislado en heces de pingüinos en la Antártica que están muy lejos de las áreas endémicas. Hay reportes recientes de aislamientos del hongo a partir de caninos. ¿Cuáles son las vías de penetración del hongo? Como dijimos, el hombre se infecta principalmente por la vía inhalatoria, penetra a los pulmones por vía de inhalación, pero han sido descritas otras vías de penetración, como por ejemplo la mucosa bucofaríngea y la piel por inoculación directa y la mucosa intestinal por ingestión del hongo, pero estas vías son más raras. El hombre y la mujer se infectan por igual, pero es el hombre el que enferma más que la mujer. Las formas progresivas de la enfermedad son más frecuentes en varones entre los 30 a 70 años, cuyos factores de riesgo acabamos de dar. La menor frecuencia en mujeres parecería estar relacionado con factores hormonales. Los estrógenos se creen que inhiben la transformación de la hifa a levadura y además se han visto formas progresivas en mujeres posmenopáusicas y en niñas antes de la menarquia. Patogenia. Como dijimos, la principal puerta de entrada de la infección es la respiratoria. Los conidios de la forma micelial ingresan hasta el alveolo pulmonar, donde son fagocitados por los macrófagos alveolares. Allí el hongo se transforma en levadura multibrotante
que se reproduce activamente. La inmunidad innata es poco eficaz para el control de esta micosis. La infección progresa inicialmente por contigüidad, produciendo un foco neumónico. Luego se propaga por la vía linfática a los ganglios iliares y finalmente penetra al torrente sanguíneo, originando una fungemia asintomática y transitoria que deja focos de infección en todos los órganos, principalmente en las estructuras linfáticas. Todas estas alteraciones pueden suceder sin manifestaciones clínicas evidentes. A partir de la tercera semana del contacto infectante, la inmunidad adaptativa mediada por células genera una respuesta inflamatoria eficaz mediada por citoquinas. La respuesta es de tipo Th1, donde intervienen interleuquina 2, 12, factor de necrosis tumoral, interferón gamma. Esta respuesta controla la infección, mata gran cantidad de microorganismos y produce granulomas. Recuerden, es de tipo granulomatosa la lesión. Produce granulomas compactos que impiden la progresión de la micosis. En este estadio pueden ocurrir dos cosas. Los nódulos granulomatosos alojan hongos vivos y constituyen focos latentes de infección con la posibilidad de sufrir reactivaciones. Puede quedar latente o puede reactivarse. O de lo contrario, los hongos pueden morir dentro de este granuloma y la infección es definitivamente controlada. La infección asintomática o latente se llama paracoccidioidomicosis infección. Las formas progresivas de paracoccidioidomicosis pueden producirse por una falla inicial de la inmunidad adaptativa. O sea, lo que falla es el principal mecanismo de defensa nuestro, que es la inmunidad adaptativa. O también puede producirse por reactivación de focos latentes después de varios años de la infección primaria. O sea que uno puede tener la infección primaria, el hongo queda latente, vivo dentro de esos granulomas y después de unos años, que pueden llegar a ser 20 años hasta 30 años, puede reactivarse y producir la enfermedad. Este tipo de reacción que produce es una reacción de hipersensibilidad de tipo granulomatosa. El granuloma está formado por células gigantes, linfocitos T, citotóxicos, células B y células epitelioides. La paracoccidioidomicosis es una enfermedad granulomatosa crónica que de manera característica produce una infección pulmonar primaria. Recuerden que el hongo se inhala y va al pulmón. Una infección pulmonar primaria no aparente que luego en ciertas condiciones, en ciertos individuos, puede diseminarse para formar granulomas ulcerativos de la mucosa bucal, nasal y ocasionalmente gastrointestinal. Las manifestaciones clínicas son el resultado de la infección por el hongo y puede dividirse en tres categorías. En primer lugar, tenemos la infección asintomática o latente, que se ha demostrado que en áreas endémicas el 30% de la población tuvo este tipo de infección. Es la forma más común de las formas clínicas. Se cree que la mayor parte de los recién nacidos en áreas endémicas se infecta durante los primeros 15 años de vida, sin ningún tipo de reacción. También en este grupo se deben incluir aquellos en los cuales se han encontrado nódulos pulmonares o ganglionares como respuesta granulomatosa a la infección y que son manifestaciones residuales de la primoinfección. Debe tenerse en cuenta que esta infección latente puede permanecer así durante 30 a 40 años y luego pasar a la forma progresiva en ciertos individuos.
En segundo lugar, tenemos la infección sintomática, que puede ser la forma crónica o aguda o subaguda. La forma crónica es característica en adultos, hay un compromiso pulmonar importante, hay lesiones mucocutáneas, ataca suprarrenales y el sistema nervioso central, y la forma aguda, que es la forma juvenil, ataca el sistema retículo endotelial y es grave. La forma aguda, tipo juvenil, se observa en niños, adolescentes y jóvenes de ambos sexos menores de 30 años. Es una afección que cursa en meses, produce un profundo y rápido deterioro del estado general, con signos y síntomas de una infección grave. Los pacientes refieren significativa pérdida de peso, palidez de piel y mucosas, astenia, anorexia, pueden tener diarreas y fiebre. Además, existe poliadenopatías, lesiones en piel, puede haber un compromiso digestivo, hepatoesplenomegalia y ascitis, pueden haber lesiones osteoarticulares y estos pacientes presentan la forma diseminada y grave. En la forma juvenil se observan adenomegalias prominentes en todos los territorios periféricos. Estas adenopatías con el tiempo supuran y se ulceran hacia la piel. Recuerden que en las formas agudas, el principal órgano blanco es el sistema retículo endotelial. En esta forma juvenil, los estudios por imágenes como la ecografía abdominal suele mostrar hepatoesplenomegalia heterogénea por granulomas, adenomegalias mesentéricas y retroperitoneales. Además, se pueden observar adenopatías mediastínicas o de los ganglios de los ilios pulmonares. La asociación de paracoccidioidomicosis y SIDA no es muy frecuente, salvo en Brasil. Recuerden que el 80% de los casos de paracoccidioidomicosis en el mundo son brasileros. En Brasil está asociada fuertemente con los pacientes con SIDA, donde la mayor parte de ellos presenta esta forma subaguda juvenil, con un pronóstico grave y con una tasa de mortalidad alrededor del 30% si no se trata. Las lesiones cutáneas pueden ser pápulas ulceradas en el vértice y cubiertas por una costra o pápulo-pústulo eruptivas, como se observan ahí en la figura. Tienen un vértice ulcerado y una costra serohemática. Estas lesiones en la forma juvenil son poco frecuentes. Y al lado podemos ver la hepatoesplenomegalia de las que ya le hablé. Aquí podemos ver más lesiones en piel, en este caso abundantes lesiones en pacientes con HIV. Las lesiones óseas son frecuentes en niños pequeños, pudiendo producir osteomelitis en la metáfisis de los huesos largos. Generalmente hay dolor, impotencia funcional y tumefacción en las partes blandas vecinas. A veces la infección se puede extender a las articulaciones, provocando artritis purulenta. La forma crónica de tipo adulto es la más frecuente de las formas clínicas de paracoccidioidomicosis progresiva. Se la observa en el 95% de los casos. La mayor parte de los pacientes son varones mayores de 35 años de edad, trabajadores rurales, generalmente con antecedentes de tabaquismo y alcoholismo, así como una dieta desequilibrada, y desnutrición. Puede presentarse como una enfermedad unifocal, donde solamente se observan manifestaciones en la mucosa orofaríngea o laringe o en pulmones, o como una afección más grave y multifocal,
con lesiones mucosas, cutáneas, ganglionares, pulmonares y suprarrenales. El estado del paciente se deteriora, siempre existe, los signos clínicos son astenia, pérdida de peso, hay anemia y el paciente muere si no es tratado, pero después de años de padecimiento. En la forma del adulto, uno de los compromisos más llamativos tiene que ver con el pulmón. Ambos pulmones suelen comprometerse de forma simétrica, se pueden observar grandes cavernas y en el 50% de estos casos también ataca piel y mucosas. Las lesiones mucosas son úlceras poco profundas de fondo granulomatoso con un puntillado hemorrágico. Asientan sobre una base infiltrada rojo-violácea y de consistencia dura. A veces las úlceras se pueden cubrir de una secreción blanco-amarillenta. Cuando asienta en la boca se conoce con el nombre de estomatitis moriforme y en los labios produce una infiltración dura y rojo-violácea con un aumento considerable del espesor que se denomina labio trombiforme. Aquí podemos ver las lesiones que producen en los labios, una infiltración dura, rojo-violácea, con un aumento del espesor del labio, que es lo que se denomina labio trombiforme. Aquí podemos ver más lesiones bucofaríngeas, donde se observan las lesiones en los labios, hay úlceras, hay deformación del labio, también se denomina boca de tapir. Aquí podemos observar las lesiones moriformes con el puntillado hemorrágico, tanto en la mucosa yugal como gingival, y se observa nuevamente pérdida de las piezas dentarias. Esto es lo que les dije anteriormente ya, que puede haber una forma unifocal donde solo ataque a piel o los pulmones, o puede ser multifocal y mixta, que generalmente es la diseminada, donde hay un compromiso pulmonar y también el hongo ataca la piel. Aquí se pueden observar las metástasis en mucosas, en este caso en la lengua. Acá podemos observar el puntillado hemorrágico. Ahí en la figura pueden ver la estomatitis moriforme de la que ya le hablé, que son úlceras poco profundas en la boca con fondo granulomatoso con puntillado hemorrágico. Las lesiones pueden ubicarse en diversas partes de la boca y de la faringe, y en el 50% de los casos también ataca laringe. Las lesiones cutáneas, como les dije, son comunes en la boca, pero también en otros lugares de orificios naturales, como por ejemplo la nariz y también el ano. A la izquierda se ve un papiloma perianal producido por paracoccidioides. Los procedimientos de diagnóstico se dividen en métodos directos, donde se busca la presencia del hongo en el tejido afectado, y los indirectos, que son los que ponen en evidencia la respuesta inmune específica, o sea, se buscan anticuerpos. El tipo de muestra va a depender del tipo de examen, ya sea directo o indirecto. En el caso del directo, se buscarán muestras de punción de ganglios linfáticos, biopsias de piel y mucosa, raspados de úlceras cutáneas o mucosas, esputo, lavado broncoalveolar y en el caso de los indirectos, suero del paciente. En esta diapositiva está resumida a través de una tabla las diferentes pruebas de laboratorio diagnósticas con sus sensibilidades variables. El método más utilizado, el más característico, es el examen directo y la histopatología, donde se van a ver la forma levaduriforme del hongo. Acuérdense que es un hongo dimórfico,
en la lesión se encuentra la forma levaduriforme, que es una levadura es una levadura multigemante, o sea, es una levadura con exosporulación. Acá se ve una coloración de anatomía patológica. Y el cultivo que hay que realizar a 2 temperaturas para ver las 2 fases del hongo. También tener en cuenta que existen metodologías de inmunodiagnóstica, como la detección de anticuerpos en el caso de inmunodifusión y contrainmunoelectroforesis, y lo más nuevo son la detección de antígenos, que aunque pueden tener reacciones cruzadas, tienen una sensibilidad y especificidad relativamente alta. Y por último, las pruebas moleculares, donde puede ser una PCR convencional, anidada o PCR en tiempo real, y donde generalmente lo que se busca es el antígeno GP43. El examen directo se realiza entre porta y cubre objeto con hidróxido de potasio al 20%. Y lo que vamos a ver en el examen directo de la lesión, ya sea pulmonar o una úlcera mucosa o un raspado de piel, son estas levaduras, acá también podemos ver, con pared refringente y exosporulación o múltiples gemaciones. Esto es lo que se ve en la lesión. Los cultivos se realizan en medio de saburó y también VIH agar sangre con el agregado de antibióticos, como por ejemplo cloramphenicol y cicloximida, y se incuban a 37 y a 28 grados para observar las 2 fases del hongo. A 28 grados vamos a observar la fase micelial del hongo con pequeñas colonias algodonosas y de crecimiento lento, y al microscopio vamos a ver, acá tienen, hifas septadas y alinas con abundantes esporas en la punta de un conidióforo sin adorno. Este es el conidióforo cortito y las esporas terminales. Por supuesto, a 37 en el cultivo vamos a ver nuevamente estas levaduras multigemantes que reciben el nombre de timón marino porque se asemeja al timón de un barco. Entonces, para que recuerden, timón marino para coccidioidomicosis. Además, se pueden hacer biopsias, que vamos a ver más adelante, con algunas coloraciones. Se puede realizar también una coloración de Ginza, que es muy utilizada para observar hongos, donde van a observar lo mismo, la levadura con las múltiples gemaciones. Acá tienen uno. La gemación puede ser hasta 8 gemas generalmente, pero lo más común es que tenga como acá 1 y 2. A esto le llaman el ratón Mickey. El examen histopatológico es de importancia para el diagnóstico y permite conocer la presencia del hongo muchas veces. Y también el tipo de respuesta inflamatoria que se observa. Se utilizan generalmente hematoxilina eosina, PAS y metenamina de plata con Grocot, que es el más utilizado. En este caso tenemos una coloración de un ganglio con hematoxilina eosina y acá van a ver las levaduras. Fíjense, aquí se ven. Este es un corte histológico con la coloración de Grocot, que es específica para hongos. Y acá pueden ver la levadura con sus múltiples brotes. Aquí podemos ver el cultivo con sus 2 fases. En la fase micelial, que es esta, ven colonias algodonosas de crecimiento lento
Y a 37 grados vamos a ver la colonia levaduriforme, que es una colonia más cremosa y que tiene un crecimiento rápido entre 5 a 10 días. En la forma micelial suele crecer a veces a las 3 semanas. Como ya habíamos dado en la parte general de micosis profundas, se pueden utilizar técnicas buscando anticuerpos. Está demostrado que el 90% de los pacientes que tienen la infección activa pueden dar positiva a estas reacciones. Estas técnicas están supeditadas al estado inmunológico del paciente y al tiempo de evolución de las micosis. La inmunodifusión, que aquí vemos, y la contrainmunoelectroforesis, que es esta, que son las técnicas más utilizadas. Recuerden también que se puede usar fijación de complemento, pero es una técnica ya prácticamente en desuso, o un ELISA, enzima inmunoensayo. En el caso de estas dos pruebas, se utiliza utilizando antígeno del hongo y el suero del paciente, que es el que contiene anticuerpos. En el caso de la inmunodifusión, se utilizan láminas o placas que contienen agar, en el cual se practican unos pocillos de acuerdo a la cantidad de pacientes que se tenga. En el centro de este pocillo se coloca el antígeno del hongo y en los otros pocillos los sueros del paciente, de los distintos pacientes. Esta placa se incuba 24 a 48 horas y luego se puede leer. Lo que ocurre es una reacción antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos que están en el suero se unen al antígeno y acá ven, se forma una banda que se puede observar, una banda de precipitación en los casos positivos. Estos anticuerpos se pueden titular solamente para conocer títulos bajos o altos, utilizando diferentes diluciones del suero del paciente. En el caso de la inmunoelectroforesis o la contrainmunoelectroforesis, que es la que se usa más, se realiza de igual manera. Es una lámina que contiene pocillos donde se coloca el antígeno y el suero del paciente. La diferencia está en que se coloca en un aparato de electroforesis y el resultado puede estar más rápido, está en 1 hora. ¿Por qué? Porque el aparato de electroforesis lo que hace es que las proteínas corran hacia los diferentes polos y se produce también una banda de precipitación, pero mucho más rápida, en 1 hora. Es una técnica más rápida que la inmunodifusión, que a veces necesita 48 horas, pero es muy sensible, es muy rápida, pero es menos específica. Puede haber reacciones cruzadas en un 8% con una histoplasmosis, por ejemplo. En esta diapositiva pueden observar las diferentes pruebas, tanto de anticuerpos como de antígenos, y su grado de utilidad. En el caso de A es una técnica recomendable y útil. La B es técnica de moderada utilidad y la C es una técnica sin utilidad. Si ustedes se fijan, la detección de anticuerpos para realizar el tratamiento o para pacientes inmunodeprimidos prácticamente no tiene utilidad en el caso de paracoccidioidomicosis. Sí tiene utilidad la detección de anticuerpos para diagnosticar infección, combinando dos técnicas serológicas diferentes. Y también una técnica que tiene una moderada utilidad es la detección, las nuevas técnicas de detección de antígenos, que sobre todo son muy útiles en pacientes inmunocomprometidos, pero tienen, en este caso, en el caso de paracoccidioidomicosis, tienen una utilidad moderada. La prueba cutánea, llamada prueba de paracoccidioidina,
Es una prueba intradérmica, semejante a la que se usa para tuberculosis, la PPD, ¿se acuerdan? Eh, Generalmente esta prueba se prepara antígeno a partir de la fase levaduriforme del hongo. Se inyecta en el brazo en la región intradérmica y la lectura se realiza a las 48 horas. Se considera positiva cuando la induración es, acá ven, la induración. Esto se mide y debe ser superior a 5 milímetros para ser positiva. Esta técnica se utiliza con fines epidemiológicos para determinar áreas endémicas. Es positiva en personas infectadas sin enfermedad evolutiva. O sea, en personas que tuvieron el contacto con el hongo, pero no tuvieron la enfermedad. El valor diagnóstico, recuerden, esto es muy importante porque siempre es tema de examen. El valor diagnóstico de esta prueba es nulo. Para diagnóstico no sirve. Sirve para determinar áreas endémicas. ¿Qué porcentaje de la población de esas áreas está con pruebas positivas? Tiene un valor pronóstico, ya que resultados negativos suelen verse en enfermos graves, o sea que prácticamente ese paciente está enérgico, no tiene anticuerpos y suelen virar de negativo a positivo en los pacientes que se recuperan. Con esto terminamos sobre paracoxi. Recuerden que la evolución espontánea de las formas progresivas de esta enfermedad es siempre fatal. Con los tratamientos disponibles en la actualidad, la mayoría de los pacientes sobreviven, pero las secuelas fibrosas de las formas crónicas pueden generar una invalidez variable. La evolución es más grave en las formas agudas y cuando está comprometido sobre todo el sistema nervioso central o las glándulas suprarrenales. Esta micosis se asocia a la tuberculosis en un 10 o un 20%, de un 10 a un 12%. O sea que pueden tener los pacientes al mismo tiempo tuberculosis y paracoccidioidomicosis, por lo que hay que tener cuidado en el tratamiento. El tratamiento es largo, todas estas micosis profundas tienen tratamientos largos, un promedio de 2 a 3 años y es muy costoso para el paciente. Y si recuerdan qué tipo de pacientes son los que tienen esta enfermedad, son los agricultores que ya no se alimentan bien y que no tienen para pagar el tratamiento, por lo que muchas veces abandonan el tratamiento. No existe medida preventiva eficaz, ni tampoco existen vacunas. Gracias.